buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes, esta noche, un tema que tiene que ver con un día que celebramos esta misma semana, el Día del Maestro. ¿Qué opinamos los mexicanos del maestro? ¿Cómo los valoramos? ¿Cómo están sus compensaciones? ¿Qué opinan los maestros de sí mismos? ¿Cómo están las prácticas dentro del sindicato más grande de América Latina? Esta noche en Opinión Pública. Soy Francisco Abundis. Buenas noches, Hanna. Hola Paco, muy buenas noches. Bienvenido a Opinión Pública. Ya sabe, el programa en donde los datos de la encuesta dejan de ser nada más números para convertirse, para explicarnos qué es lo que está pensando y sintiendo la sociedad mexicana. Empecemos. Creo firmemente que la mejor vía para edificar un país distinto y mejor es garantizar una formación de calidad en todos los mexicanos. No, la calidad de la educación responde a muchos factores. Uno ciertamente muy importante es la calidad, la capacitación, la formación, el nivel de los propios maestros y maestras en el país. Sin embargo, esto también a su vez es un factor desigual. Por lo tanto, el salario, que incide a su vez en la formación de los maestros, juega un papel importante en su capacidad de formarse, pero hay otras condiciones, incluso externas al aula, externas a la escuela, que inciden en la calidad educativa. Apoyar a los maestros, apoyar la capacitación y formación de los maestros, ayudará a la calidad educativa, pero es uno solo de muchos elementos. Para mí es parte de un mito, porque en realidad es una de las situaciones que pasan. Sin embargo, también hace falta una mejor capacitación y profesionalización para el magisterio, y sobre todo el hecho de que dentro de la comunidad educativa los padres y madres de familia requerimos de más orientación y más información, la cual se nos niega fundamentalmente, y en ese sentido no estamos en contra de que los maestros mejoren en sus salarios, pero eso sí, también tienen que mejorar en su capacidad profesional, porque realmente en la actualidad un avance que se hizo en evaluación en cuanto a la promoción de la lectura, los maestros salieron deficientes en el aspecto de que ni ellos promueven la lectura. Así es de que nosotros estamos en favor de que toda la comunidad educativa, que la conformamos directores, maestros y padres de familia y nuestros hijos e hijas, estemos en forma integral, en forma coordinada y en forma organizada, pero también que se nos tome más en cuenta. Gracias. No, yo creo que es un mito que la baja calidad de la educación en México sea una cuestión ligada exclusivamente al salario de los maestros. Yo creo que el problema de la calidad educativa tiene que ver con factores internos en la escuela, factores internos del sistema y factores externos al sistema, en particular el financiamiento, que no está ligado solamente al salario, está ligado a que no le hemos dado mayor responsabilidad a la escuela, mayor autonomía a la escuela y a los maestros, y que no hemos cambiado, entre otras cosas, la proporción de la inversión en el gasto educativo. Gastamos mucho en gasto corriente y muy poco en inversión de capital para la calidad del educativo. No, sin duda es un mito. La calidad se explica en función de muchos factores, entre los que sin duda las condiciones de trabajo de los profesores cuentan, pero hay muchos otros factores. La capacitación de los profesores, la revisión profunda de los contenidos, de los planes de estudio que permitan desarrollar más habilidades y en consecuencia ser más competitivos, la participación de la sociedad civil y padres de familia en la toma de decisiones en los centros escolares. Hay muchísimos otros factores que inciden en la calidad del proceso educativo, en donde ciertamente hay muchos espacios de oportunidad. Paco, ¿qué datos tenemos para esta noche? Los datos que queremos compartir primero con los invitados es de una medición que realizó la revista Este País a población abierta y a maestros sobre la percepción de sus salarios y sobre la imagen del maestro en general. El primer dato que seleccionamos de esta encuesta publicada en abril de 2005 es: si tuviera nuevamente 18 años, si tuviera la oportunidad de escoger, ¿estudiaría para ser maestro o para tener otra profesión? Y esta es una pregunta solo para maestros. Maestros se reafirman a sí mismos, ¿no? 4 de cada 5 dice que lo haría nuevamente y solo 1 de cada 5 diría que sería otra profesión. Esto habla de niveles de satisfacción con lo que están haciendo, o por lo menos un mínimo de vocación que queda reafirmada. Y luego se les preguntó en esta encuesta: dígame por favor, ¿qué tan satisfecho se siente usted con el salario que recibe por su trabajo en la escuela?
totalmente satisfecho 28%, poco satisfecho 48%, insatisfecho 24%, ¿no? Habla de que por lo menos la mitad, digamos, más una cuarta parte está poco satisfecho o insatisfecho, lo cual ya dice, digamos, de cómo se están sintiendo los maestros apreciados por su trabajo. Y estos datos los complementamos con una medición que hizo nuestro colega Roy Campos de Consulta Mitofsky en octubre de 2006, en el cual se le preguntó a maestros también cuánto gana un maestro. De 0 a 5 salarios mínimos está el 32%, de 6 a 10 salarios mínimos 46% y 11 y más salarios mínimos 18%, que asumimos que esto tendrá que ver con otras actividades complementarias más allá de lo que gana propiamente por lo que le pueda pagar la Secretaría de Educación. Y finalmente se le preguntó cuánto debería de ganar, es decir, cuál sería el diferencial, ¿no? De 0 a 5 salarios mínimos, 40.9%, de 6 a 10 salarios mínimos, 46%, 6 y más salarios mínimos, 12.6%, y esta fue una pregunta no a maestros, sino a población abierta. Es decir, no hay tanto diferencial entre lo que gana y lo que debería de ganar, llama la atención, es decir, la población los percibe como no tan mal pagados, y ellos se perciben como no muy bien apreciados salarialmente. Yo creo que habla un poco de la imagen del maestro y habla otro poco de cómo se siente el maestro. ¿Cómo ven estos datos? ¿Les parece que representan la actitud, el ambiente que hay entre maestros hoy en día? Por favor, José Luis. Lorenzo, perdón. José Luis Lorenzo, perdón. Bueno, yo creo que los datos de la encuesta, la ENCRAVE de este país, dieron un perfil muy amplio de los maestros en México. Uno, destacamos, los maestros son maestros por vocación. Vimos el altísimo nivel de satisfacción, que yo creo que es un nivel de satisfacción si es alguien que puede volver a decidir, si pudiera volver a decidir, decidiría sobre la profesión de maestro. Entiendo que el nivel salarial de los maestros, yo no juntaría poco satisfecho con insatisfecho, yo juntaría poco satisfecho con muy satisfecho. Okay. Finalmente ese es el grado de satisfacción. Yo creo que los maestros están, aquí es una encuesta nacional, es una encuesta válida, representativa, están muy conscientes de que están en un nivel salarial comparado con el resto de la población, alto. No estoy diciendo que ganen bien, solamente estoy comparándolo con el resto de la población. El maestro está dentro del quintil de ingreso más alto de este país. ¿Que es suficiente? No, claro que no es suficiente, pero el maestro entiende que esa es parte de las condiciones de economía Pero de veras México, lo entiende. ¿no? Yo te escucho y sí. Dices el maestro, la vocación, y luego los vemos en la calle. A ver, es que no. Yo creo que ahí hay una diferencia importante, es decir, la percepción individual del maestro. Hay una comunicación con los papás, si tú les preguntas a los papás, la comunicación que tienen con su profesor, la vocación que tiene el maestro como individuo y la percepción de los maestros como grupo. Y yo creo que en la sociedad mexicana existe una diferenciación importante. Yo me atrevería a decir que la percepción como grupo, como gremio, a veces sí, por quizá a veces grupos pequeños que tienen manifestaciones que perturban la vida de las ciudades o otro tipo de expresiones, llegan a molestar a la sociedad. Pero la imagen individual del maestro, me parece que la sociedad la respeta muchísimo. La imagen de maestro es una imagen muy respetada. La vocación que tienen los maestros, a mí me gustaría ver ese dato en otras profesiones. Yo creo que no lo vamos a encontrar, que el 80% decida rehacer un camino que sabemos que ciertamente no está tan mal pagado, pero tampoco es una profesión en la que uno se haga millonario. Es decir, no, hay muy pocos profesores que tienen recursos considerables. Habla de un espíritu de vocación, de una dedicación que me parece que es todavía vigente en la sociedad mexicana. Ciertamente en donde creo que hay otro problema es en la percepción como grupo. Mi pregunta es si eso coincide con la calidad educativa que los alumnos están recibiendo. Bueno, primero, ganan muy bien, como tú dices, o ganan mejor en relación a otros sectores magisteriales en otros países por también diferentes circunstancias. Una de ellas es el papel, el tamaño, el espacio, la importancia en la economía mexicana de los maestros en relación a, por ejemplo, la importancia y el papel y la extensión de los maestros en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. Eso también explica por qué
puede haber un diferencial relativo. Hay más profesores que policías, ¿no? Sí. En un momento quisiera regresar a este punto, sí. Emilio, el tema de creo que ahí entra el tema de la valoración social contra el mercado, que son creo que dos cosas. En este caso, ahora sí, José Luis, ¿cómo lo ve la Asociación de Padres de Familia? Digamos, ¿cuál es su punto de vista de esto? Como sociedad civil, digamos. Nosotros siempre hemos reconocido a los maestros y maestras que se comportan y se desempeñan con responsabilidad y cumplen con sus obligaciones. Evidentemente que nosotros hemos percibido que les falta actualización y una buena preparación para que sigan promoviendo el que se fortalezcan por eso hablaba yo de la profesionalización. Por otro lado, reconocemos el esfuerzo que hacen los maestros y maestras, sin embargo, sí hace falta integrar y fortalecer más la comunidad educativa para que participemos en forma integral, como lo mencioné, y aparte, estamos totalmente de acuerdo con lo que está llevando a cabo la Secretaría de Educación Pública Federal y en cada una de las entidades, por ejemplo, con esto de la prueba enlace, porque se debe de fortalecer, perseverar en la evaluación no nada más de los alumnos y alumnas, sino de los maestros y maestras en forma individual. ¿Se evalúa a los profesores a los en México? directores y directoras y a las instituciones, tanto públicas como privadas. Pero, del tema de hoy, maestros, ¿se evalúan los profesores en México? No es obligatoria ni la capacitación ni la acreditación de los maestros en términos de sus competencias para la docencia. Yo creo que esa es una demanda que tenemos que Aunque en cambiar, teoría, tengo entendido, y si no me corrigen, el sindicato se había comprometido a hacer exámenes de acreditación, ¿no? Para, los exámenes para de ingreso, plazas. el examen de ingreso a la carrera docente y el concurso de oposición para las plazas de director. No, el ingreso no es por mecanismos académicos y desafortunadamente hay que decirlo como es, ni transparentes. Pero no hay unos ¿no? mínimos requisitos al menos para pertenecer al magisterio. Por desgracia, sí, algunas cuestiones curriculares, pero por desgracia yo creo que es uno de los espacios donde hay que avanzar más. Los mecanismos de ingreso para convertirse en profesor tiene que ser en función de las capacidades es muy paradójico y no de otro tipo de criterios. Perdón, sí hay una evaluación sobre alumnos, ¿no? La OSD nos tiene súper monitoreados y cada vez que llegan los datos Enlace y PISA, y sí hay varias. No tenemos evaluación. No hay ninguna evaluación censal de profesores, no hay. Hay diferentes sistemas de evaluación de profesores, pero que o son muestrales, que solamente sirven para saber cómo está la calidad de los profesores, o bien son voluntarios, es decir, los profesores para poder ingresar a carrera magisterial y tener más estímulos, etcétera, presentan estos exámenes. No hay un mecanismo obligatorio de evaluación y es uno de los temas que la sociedad reclama, me parece justamente, y es uno de los temas en la que la Secretaría, de la mano con el sindicato, hay que decirlo, se ha puesto el tema en la mesa. Estamos trabajando para generar mecanismos de ingreso y de promoción que sean transparentes, equitativos y que estén acotados a criterios académicos y no necesariamente a otro tipo de criterios que a veces en los estados las plazas se otorgan no en términos de equidad, bajo mecanismos no muy transparentes. Son realidades que tenemos que reconocer y abordar, no solamente reconocer. Si usted quiere saber la diferencia entre un maestro general y uno de calidad, escuche lo siguiente. Un maestro en sentido general es una persona a la que se le reconoce una habilidad extraordinaria en alguna determinada ciencia, arte o alguna otra rama del conocimiento. En sentido más estricto, un maestro es la persona que se encarga de la educación formal e institucionalizada de niños y jóvenes. A su vez, la palabra profesor viene de profesar, que alguno de sus significados es ejercer una ciencia, arte u oficio. Otro de sus significados es ejercer una cosa con inclinación voluntaria y continua. Es importante destacar que no es lo mismo ser maestro y profesor. Ambos enseñan una ciencia, pero el profesor enseña con vocación, con amor. Lo que determina esta vocación es el grado de participación de los educadores en los distintos aspectos de la vida de los alumnos, así como de la participación y relevancia que tengan en sus relaciones sociales y con su comunidad. En México, el 15 de mayo, se celebra el Día del Maestro. Muchísimas felicidades. Dos reflexiones. Tal vez el salario no es la mejor forma de evaluar cómo se percibe social al maestro, hablando de estos dos mercados, ¿no? Hay un mercado, debería haber un mercado y debería haber una forma de valorarlos, y si bien aquí parte de lo que se percibe como como el diferencial entre lo que ganan tiene que ver, y cómo se les valora tiene que ver si se les evalúa o no, estábamos diciendo. Ese sería un tema del sindicato, ¿no, Emilio? ¿O tú cómo lo verías? Un compromiso.
Bueno, yo creo que primero hay que partir de la base de que ha habido una transformación, en buena medida lo que se ha dicho aquí lo refleja, en nuestra propia concepción dominante como sociedad de cómo debe ser el proceso educativo. Hay cuestiones que aquí se han planteado, empezando por la evaluación de los maestros, que no eran tema de la definición de la educación que incluso nosotros todos aquí presentes aprendimos. En otras palabras, el diseño del proceso educativo era uno en donde nosotros le conferíamos la autoridad plena al maestro para que dentro del aula inculcara sus conocimientos a los estudiantes, a los alumnos, él fuera el que hiciera las evaluaciones de los alumnos y nosotros, afuera del aula, como padres de familia o como ciudadanos comunes y corrientes, conociéramos de esa información y viéramos el desarrollo de nuestros hijos y de los alumnos. Ese proceso educativo es el modelo clásico que ha dominado el mundo entero durante por lo menos más de un siglo. Ahora, ha cambiado las condiciones y eso es lo que habría que evaluar. ¿Cómo han cambiado las condiciones que hoy exigimos correctamente, legítimamente, que también se evalúe al maestro? Pero tenemos que entender para qué se le evalúa, cómo se le evalúa, quién lo evalúa y en qué condiciones esa evaluación va a tener un efecto sobre el proceso de aprendizaje que sigue siendo lo más Emilio, importante. estás diciendo que para que el sindicato en algún momento se comprometa a que haya este tipo de evaluaciones, hay que tener en claro para qué lo queremos evaluar, con qué fin, qué haríamos con esos resultados, etcétera. Sin duda, yo creo que cualquier... Entonces, sí. Vamos a empezar con eso. ¿Cómo evaluar a un profesor? Y ahí hay un dilema, Sí, ¿no? no. El desempeño del alumno es en relación directa al desempeño del profesor. No. ¿Cómo a lo ver, evalúan? No, yo creo que hay que evaluar al maestro. El maestro tiene que evaluarse en las competencias de su profesión. Es decir, O sea, si yo soy profesora de ciencias naturales, por Ajá. decir algo, me tiene que hacer un examen a ver cuánto sé de el esa dominio materia. de contenidos, Ok. si domino los contenidos de ciencias naturales, si domino las estrategias didácticas, los enfoques pedagógicos, si domino el uso de materiales, es decir, hay un campo de acción del maestro que es el que tiene que ser evaluado. Es decir, yo pongo un símil, los médicos tienen que certificarse. Claro. Y si no se certifica, el médico no puede atender, ¿no? Vaya, contadores Pero públicos se tomemos ese certifican, ejemplo, ¿no? solo ese ejemplo, de cómo evaluamos en cuanto a conocimiento de su campo de actividades. Un maestro que gana 2, 3 salarios mínimos en la sierra de Chiapas está obligado, según este esquema de evaluación, que no estoy diciendo que está mal, simplemente estoy diciendo la complejidad de la evaluación del maestro. Ese maestro se le va a exigir que se vaya actualizando, supongo que con sus propios recursos o sin ningún recurso, en un proceso de conocimientos que va evolucionando muy rápido, el de las ciencias naturales, incluso el de las ciencias sociales, y se le va a evaluar cada año o cada 5 años o cada 10 años y se le va a decir, ay maestro, como tú no conociste, no te capacitaste con tus propios recursos allá en la escuela rural, en los conocimientos de ciencias naturales, te vamos a afectar en tu carrera profesional, en tu salario. Insisto, no estoy diciendo que este tipo de evaluación esté mal, simplemente estoy diciendo que es más complejo que simplemente poner una calificación. ¿Qué otras en maestro. propuestas hay? Yo creo que es un tema importante, es decir, la evaluación primero tiene que darse como un ejercicio de transparencia. Son recursos públicos y los recursos públicos tienen que evaluarse en su aplicación para cualquier política pública. Me parece O que sea, en así cualquier como democracia, evalúas oportunidades, por supuesto. evalúas a los profesores. Si el pueblo mexicano está realizando una inversión de ese tamaño, lo menos que se puede hacer es pedir criterios claros de evaluación. O de hecho, se debería de evaluar más. Segundo, creo que la evaluación punitiva a la que hace referencia de alguna manera Emilio, sí debe de transformarse. Tiene que ser una evaluación correctiva y tiene que ser una evaluación que ayude al maestro, no una O sea, que lo evaluación... premie, o no sea, una que vaya su evaluación salario que hacia arriba y no que lo castigue hacia Además, abajo. que reconozca las limitaciones, que no sea con sus propios medios. ¿Qué pasa con Enciclomedia? ¿Por qué Enciclomedia no detona como todos esperábamos que iba a detonar? En gran medida porque los maestros no tienen habilidades para manejar equipo de computación. Ellos mismos piden ser capacitados, ellos mismos piden acceso a equipos de cómputo, pero simple y sencillamente no lo tienen. Entonces, es muy difícil pedirle al maestro, tú tienes que capacitarte, tú tienes que aprender con los tiempos reducidos que tienes en los medios rurales. Tenemos que asumir el compromiso social, gubernamental, de dotar de los medios para que los profesores se capaciten y en consecuencia evaluarlos. Claro. Y tercero, como con los médicos y como cualquier profesión, también hay que evaluarlos en función de sus resultados. Eso es lo que pregunto, No si esta solamente- relación maestro-alumno Exacto. es directa El o no es aprendizaje, directa. o sea, está bien que comunidad sepa educativa. mucho, pero tenemos que medir lo que los niños están aprendiendo. Claro. Y si un maestro sabe mucho, pero sus alumnos no están aprendiendo, yo me Algo está cuestiono A si ver, tienen pero que estar en ese es clase. otro tema. ¿En qué momento evaluamos
no para recompensar y mucho menos para castigar, en efecto, simplemente para evaluar al maestro por los resultados de sus alumnos. Al término del ciclo escolar, sin tomar en cuenta que vienen de otros ciclos escolares anteriores con otros maestros. En fin, también ese ámbito de evaluación que tú preguntas bien, es complejo. ¿En qué tanta responsabilidad se le va a adjudicar al maestro de una materia, de un grado particular, con respecto al proceso de aprendizaje general o incluso de esa misma materia del alumno? Otra vez, esa evaluación se tiene que diseñar tomando en cuenta este tipo de consideraciones. Mira, yo estoy de acuerdo. Pregunto, ¿se evalúa a los profesores en otros países del mundo? En otros países del mundo, por supuesto que se evalúan y se certifican. Sí, en la gran mayoría. ¿Y hay como exámenes estándares? La primera evaluación es el ingreso. Mira, para ser profesor hay que presentar un concurso. A ver, esto que dice Emilio es clave, ¿no? Porque tiene un gran fundamento lo que está diciendo Emilio. O sea, no es una línea directa de maestro. No es tu culpa tener un mal grupo si el profesor del año anterior. Porque además sabemos que hay condiciones, ¿no? El maestro puede controlar las condiciones del aula, los maestros pueden controlar las condiciones de la escuela, pero hay condiciones de desarrollo familiar, si lo están alimentando bien o no, si está faltando a clases o no, y eso que tienen influencia directa. Los padres de familia tenemos un papel preponderante en mejorar la calidad de los resultados educativos de nuestros niños. No es directo, pero lo que yo digo es que sí es posible saber que un buen maestro, el que está bien preparado, el que tiene buenas técnicas, se mantiene al día en pedagogía, en didáctica y en contenidos, es un maestro que tiene buenos resultados. Eso lo hemos visto en todo el mundo. O sea, entonces, si no puedes hacer la liga directa, entonces hazla por el lado donde sí puedes garantizar que si tiene eso, tiene las condiciones para ser un buen maestro y tener buenos resultados. Si hay esquemas, si hay mecanismos. En México hay un examen, es el examen nacional para maestros en servicio. Es un examen externo, se realiza por expertos fuera de la Secretaría de Educación Pública. Se diseña, se aplica una vez al año y es un examen que mide y certifica las competencias docentes, pero no es obligatorio. ¿Es el que salió el resultado ayer? No. No. Voy rápido a un sondeo, le preguntamos a alumnos, ¿qué hace a un maestro ser un maestro de calidad? O sea, ellos, ¿qué cualidades le ven? Y ahorita regresamos. Un buen maestro pues tiene que tener muchos conocimientos, sobre todo que no sea soberbio con los conocimientos, porque luego hay unos que se creen mucho, entonces pues ya se creen superiores a ti, entonces ya no te enseñan bien. Necesitas que sepan, pero que sean humildes con la sabiduría. Que nos sepa transmitir sus conocimientos, que tenga interés en lo que nosotros podemos aportar a la clase y que nos conteste nuestras dudas. Debe saber el tema que da y debe ser atento con los alumnos. Un buen maestro es aquel que te entiende, que tiene la paciencia de explicarte y de que puede transmitir lo que él sabe para que a fin de cuentas nosotros sepamos lo mismo que ellos. Uy, no, pues que me pase. No, un buen maestro pues que pueda aprender bastante de él, que se me queden sus conocimientos, lógicamente, porque tenga un buen sistema de enseñanza y que no sea tan estricto en los exámenes, de valer, ¿no? ¿Sí? Que sea más práctico, bueno, en el caso de mi carrera que es Derecho, que sea un poquito más práctico que teórico, ¿no? Porque es lo que define nuestra carrera. Un buen maestro, bueno, aparte de tener un buen conocimiento sobre la materia, debe de saber cómo tratar con el alumno, apoyar al alumno y tener muchísima paciencia e iniciativa para enseñar. Que tenga personalidad, control de grupo y que, sea un líder dentro del salón. Pues tiene que saber explicar, tiene que darse a entender y tiene que hacer las clases claras y dinámicas. Que sea bueno controlando al grupo, que sepa del tema y que lo sepa explicar, que la haga amena también la clase. Bueno, saber enseñar, obviamente saber del tema que va a enseñar, tener una buena oratoria que pueda capturar tu atención y bueno, calificar justamente, claro. Es muy barco, enseña bien y te da chance de hacer lo que quieras. Honestidad, que sepa dar bien la clase, que tenga los conocimientos, bases para la materia, que sea muy justo. O sea, a mí me parece que eso es
súper importante, que sea justo, que se fije en no si le gusta a él o no lo que tú haces, o sea, que se fije más en si funciona. Yo creo que eso es bastante importante. Que sea buena persona también, porque también creo que la relación entre profesor-alumno debe ser buena. O sea, si es mala, la verdad no funciona. Entonces, hemos visto que a los profesores se les debería hacer un examen de ingreso y luego a lo largo de su carrera irlos evaluando. Ahora, formando y evaluando. Exacto, porque para evaluar primero hay que capacitar. Así es. Hay que darle condiciones a los maestros que van a ser evaluados para poder participar en esas evaluaciones. Sí, hay que hacer inversión. ¿Y hay un plan de capacitación? No, sí, claro, ¿existe? hay un programa de capacitación, pero lo que no hay son recursos suficientes. ¿Saben cuánto invierte el Estado mexicano? El gobierno federal particularmente, en capacitación de maestros, alrededor de 100 pesos por maestro al año. Sí, no, no. Hay que revisarlo y además hay que modernizarlo. Sí, claro. A veces se capacitan en cuestiones, insisto, manejo de equipo de cómputo, como padre de temas familia, emergentes. No se actualiza, digamos. Vamos a ir a José Luis. Como padre de familia, José Luis, ¿a qué te refieres con profesionalización del magisterio? En cuanto a la profesionalización, de que se basifique bien y se reestructure bien este sistema de evaluación, que vaya acompañado de la capacitación, de la profesionalización en una buena eficiencia y abarcar todos los temas actualizados. Por ejemplo, el tema de educación sexual. En el momento que estamos viviendo, tanto padres y madres de familia, maestros y maestras, somos ignorantes de mucha información. Entonces tiene que promover con gente especializada, gente profesional que capacite, y que esto vaya acompañado, además bien estructurado en los diferentes niveles educativos, para que así se vaya haciendo una formación, un seguimiento, y vuelvo a insistir en la evaluación, para que así esto vaya acompañado, aparte de la integridad fortalecida de nuestra comunidad educativa. Ahora, en este tema, perdón, hubo uno que ahora dijo Lorenzo, que yo creo que más allá de lo que sea gobierno, sindicato, que quisiera reflexionar brevemente, que tiene que ver con la imagen del maestro, pero con esta imagen que tiene, yo creo, buena parte de los padres en México, de que uno deposita al niño y ahí le van a dar todo, y no estas variables contextuales de familia no importan. Y me llama la atención porque otros países, digo, lo sé de muchos argentinos que vienen a México, y es lo primero que les sorprende, que en México la gente, los padres no se involucran con la educación de sus hijos, que literalmente lo depositan en la escuela y, ¿no?, que Dios te bendiga y aprende lo que tienes que aprender, cuando esta variable contextual creo que se subestima, y yo creo que viene del lado de los padres, ¿no? ¿Hay que se podría hacer? No hace falta más en ese sentido, yo por eso mencionaba, sin eximirnos de ninguna responsabilidad los padres y madres de familia, resulta que adentro de la comunidad educativa, en la institución educativa, nos niegan mucha orientación y mucha información. Eso nos tiene relegados. Por ejemplo, un ejemplo, el proyecto Escuelas de Calidad, los directores y directoras no nos dan ninguna información, cuánto recibe el de beneficio la institución, ni en qué se aplica. Nomás le dicen al presidente o presidenta del comité, fírmale aquí, y eso es todo. Eso es una manipulación. Es realmente un problema del modelo. Y realmente durante muchos eso también años significa evaluar. La escuela se cerró a los padres. Así es. De hecho, uno de los éxitos, entre comillas, de los mecanismos de escuelas privadas es porque el papá sentía que estaba más cerca de las decisiones. La asociación de padre de familia es más importante, y el papá, ¿no?, sentía que podía reclamar cuando el maestro no iba, y el papá, en fin, podría participar en la escuela. En la escuela pública se hizo una especie de blindaje, de tal forma que se depositaba al niño y el papá no volvía a participar. Entonces, ahora, vamos a discutir qué tanto queremos cambiar ese modelo prevaleciente durante tantas décadas y abrirlo. Claro. Yo creo que hoy estamos todos de acuerdo, maestros, padres de familia, la sociedad en general, que el concepto de escuela tiene que replantearse, tiene que abrirse, y tiene que haber una mayor participación y colaboración entre la comunidad, los padres de familia en lo individual, las escuelas. Incluso en muchos casos, en muchas escuelas de nuestro país, la viabilidad misma de la escuela depende de la participación activa, formal o informal, de la comunidad, que sostiene parte de los costos que el Estado mexicano no ha cubierto para sostener esas escuelas. De tal manera que ese concepto ya cambió. Ahora, ¿qué tanto vamos a abrir la escuela, el aula, el proceso educativo a la participación, no de los padres de familia en abstracto, sino del padre, la madre, que quieren intervenir, que quieren información legítimamente, pero que también quieren opinar sobre cómo el maestro está evaluando a su hijo o hija, cómo el maestro le está enseñando una materia en particular, controversial o no,
¿Qué tanto lo vamos a abrir sin que se pierda un elemento que es también premisa fundamental de cualquier proceso educativo, en el sector privado o en el sector público, que es la autoridad del maestro? La autoridad del maestro es un elemento fundamental que no está cuestionado en ningún modelo contemporáneo. El maestro... Perdón, es que este tema, nada más quiero complementarlo, porque la participación de los padres no es solamente que el padre vaya a exigir a la escuela, que tiene todo el derecho a exigir, porque es un servicio público. También nuestra corresponsabilidad. Financiado con recursos fiscales, de los impuestos que pagamos nosotros. Pero no nada más ahí se agota, el modelo no se agota ahí, el modelo se agota en donde la escuela le puede exigir al padre de familia su participación en la educación de sus hijos. Es decir, es un modelo de corresponsabilidad. Es cierto, los padres de familia estuvieron alejados de la escuela, bloqueados de la escuela, inclusive con preceptos legales. Si nosotros vemos la Ley General de Educación, los padres de familia están ahí para pintar la escuela y apoyar la escuela, pero no tienen ninguna otra responsabilidad en la educación de los hijos, ¿no? Y tampoco tienen el nivel de exigencia que deberían de tener para demandar un buen servicio. Jamás, yo creo que jamás podría sustituirse el nivel de autoridad del maestro ni del director de la escuela. Cualquier modelo que atente contra eso, yo estaría en desacuerdo. Hablando Lorenzo, de la responsabilidad, ¿no? Hablando, Lorenzo, de la autoridad del director de la escuela. En una escuela pública, el director de la escuela no puede escoger a su profesor, no lo puede correr, no puede aumentar el sueldo, no puede castigarlo. Entonces, ¿cuál es la autoridad del director? No, bueno, efectivamente, uno de los grandes problemas de nuestro modelo es que las escuelas no tienen la suficiente autonomía y por lo tanto las escuelas no se pueden hacer responsables todavía de los resultados educativos. Esa es la realidad. Porque no tiene autonomía, porque no tiene responsabilidad, no tienen capacidad de decisión. Si el profesor falta una semana, el director no puede decir, oigan, ya. Yo he visto directores de escuela que para correr un maestro mueven a los padres de familia para que tomen la escuela y pueda correr al maestro. Ya, tienen que hacer ese camino, ¿cierto? Cuando conviene, sí participamos. Por eso es muy importante que la figura de director, de supervisor, entre con mecanismos diferenciados, porque si no, entonces hay una especie de conflicto de interés. ¿El director es parte del sindicato del magisterio? Sí, todos los maestros. Inclusive los supervisores y los jefes de sector. En mi opinión, eso es parte del problema. Este tema de la, es decir, hay un conflicto de intereses. Este tema de la autonomía de la autoridad, hay modelos muy conocidos, no está el Board of Education en Estados Unidos para cada escuela. ¿Qué tanto funcionaría una cosa así en México? Una serie de, según entiendo, son padres de familia involucrados que tienen un nivel de autoridad, que pueden tomar ese tipo de decisiones. Bueno, ¿funcionaría en México? En teoría, y subrayo esa palabra en teoría, parecería que es un modelo que podría funcionar. Dotar a la comunidad de padres de familia, dotar a la comunidad en general, social, en torno a una escuela, de poder de decisión, de autonomía decisoria, hacerlo incluso solo con el nivel del director, en teoría suena bien, pero no podemos abstraernos de la diversidad, las desigualdades, las grandes carencias que existen en nuestro país, en donde se inscribe la educación pública, en donde se inscriben estos directores, estos maestros, estas escuelas con enormes limitaciones. No estamos hablando de una escuela que tiene resuelto todas sus condiciones materiales, su entorno para funcionar como funcionaría en donde fueron diseñados estos modelos. Sí, bueno, la cosa es que en el proceso educativo se involucran miles de cosas que decimos exógenas a la escuela, que son pues, la alimentación de los niños, en dónde viven, etcétera, etcétera, nivel escolar de la madre, y luego cuestiones endógenas, el plantel, la tecnología, el profesor. Sí, los recursos de operación de la escuela. A ver, yo pongo un ejemplo. La autonomía significa, autonomía y responsabilidad significa darle las condiciones para que tengan autonomía y responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con que no las tienen ahora. Que no las tienen ahora. Es decir, si ahorita a una escuela en la sierra, una escuela, no sé, multigrado, de tres salones de clase, donde generalmente el director es uno de los maestros, le dices, ahora ya eres autónomo y toma todas las decisiones que quieras. De todas maneras no puede tomar decisiones, ¿no? Es decir, es como si le dices a una persona, tú ya puedes viajar a cualquier lado del mundo. Pues sí, pero no tiene recursos, nada, pues no puede viajar. O sea, en realidad no le estás abriendo el espacio de responsabilidad. Ese es un principio democrático. Si no me equivoco, de 95 a 2003, el gasto,
digamos, la aportación del gobierno en educación aumentó algo así como 50%, no sé qué. Entonces, para mejorar el sistema educativo hay que invertirle más todavía. A capital de educación, a capital de calidad, porque ahorita en los estados, si tú ves el recurso a nivel de secretarías de educación estatal, 93% del recurso se va a pago de salarios y prestaciones, y solamente 7% del recurso se va para todo lo demás, pago de agua, de luz y lo que se pueda invertir en la escuela. Yo no digo que hay que quitarle dinero al monto de salario a maestros y salarios y prestaciones. Hay que ponerle más a esa bolsa, pero dedicarlo a otra cosa. Dedicarlo a la formación, a la transferencia de recursos directos a las escuelas, a la capacidad, a fortalecer esa capacidad de tomar decisiones. Esto que decíamos de los directores y que decía Jorge, el director ahorita no entra con competencias para ser director. O sea, para ser director, tú eres un maestro que hiciste escalafón, tuviste muchos años de experiencia, y entras a la dirección y ahí empiezas a formarte como director. Empieza a haber, casualmente va a haber muy pronto un anuncio sobre 80 plazas de director de planteles de media superior que serán sometidos a concursos. 80 plazas, parece un gran logro, realmente es un porcentaje mínimo, pero los directores deberían de convertirse en directores mediante, otra vez, concursos abiertos, transparentes, en donde ellos demuestren sus habilidades, no nada más de que hicieron escalafón, sino sus habilidades como directores. Operativos, ¿no? Administrativas, operativas. Está bien, el asunto está en la cuestión de cómo vas a transitar de un modelo a otro. Estando nosotros de acuerdo, creo todos, en que hay que hacer transformaciones sobre el modelo actual, no puedes tú imponer sobre la realidad en la que trabajan cientos de miles de maestros y millones de alumnos, una realidad súbitamente diferente en base a un modelo que no corresponde con limitaciones estructurales como las que aquí se mencionan. Yo pregunto, y ya con esto nos vamos a un corte comercial. Está la bolsa del dinero que el gobierno ocupa la educación, 90 y tantos % se va a maestros, el 7% restante se va a todo lo demás. Si el gobierno cree que la educación es fundamental para la vida de los mexicanos y entonces decide invertir más dinero, ¿el sindicato estaría dispuesto a no arrebatar ese dinero y ocuparlo a todas estas cosas de capacitación, infraestructura, tecnología, etcétera? Pues no depende del sindicato, el sindicato no arrebata, como no arrebata nadie que negocie con el gobierno. Quien decide el ejercicio del gasto finalmente es el Estado, el Congreso, el Ejecutivo. Ese Estado determinaría si le asigna recursos adicionales, asignárselos, ¿por qué no?, a inversión de capital. Debería hacerlo, no lo ha hecho. Nosotros vemos que todos los años, rigurosamente en mayo, hay un aumento salarial a maestros. Y a todos los trabajadores del país. También es importante recalcar, en cuanto a cuotas de padres y madres de familia, una gran cantidad que aportamos para el sector educativo. Sí. Así es de que eso no se está tomando en cuenta. El éxito o fracaso de una sociedad en la era del conocimiento y en el siglo de la información estará determinado por el conocimiento y por la educación de ese pueblo. Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos conversando acerca de la imagen de los maestros, la calidad educativa, qué podemos hacer como sociedad para mejorar en este tema. Estamos conversando con Emilio Cebadúa, Jorge Santibáñez, Lorenzo Gómez Morín y José Luis Pérez Bautista. Quisiera compartir con ustedes unos datos de la misma medición que les mencioné al principio de la revista Este País, que hizo en abril de 2005. Y quisiera revisarla rápidamente porque tiene que ver un poco con el tema del sindicato, ¿no? de las prácticas que hay, cómo asciende un director, si es por mérito, si es por un concurso de posición o es una posición política, ¿no?, que puede ser el caso. Y se les preguntó nuevamente a los maestros qué tan frecuentes son las siguientes prácticas en las escuelas de nuestro país. Compra de plazas de maestros. Muy frecuente, 32%, poco frecuente 28%, nada frecuente 35%. Dividido, pero preocupante que una tercera parte diga que esta práctica existe. ¿Qué tan frecuente es que los maestros busquen comisiones sindicales o administrativas para no dar clases? Muy frecuente 32%, van a haber porcentajes muy similares en esto. Poco frecuente 31%, nada frecuente 34%. A mí me preocupa el 32% otra vez, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que se repruebe poco a los alumnos para ser bien evaluado por los supervisores y los jefes de sector, ¿no?, que sería uno de estos problemas de los que estamos hablando? A mí me parece un dato positivo. Muy frecuente o frecuente 17%, poco frecuente 25%, nada frecuente 56%, ¿no? Yo lo vería como un buen dato. Y finalmente, ¿qué tan frecuente es la siguiente práctica? Que se obliga a los maestros a pasar de año a algún alumno que no lo merece.
muy frecuente o frecuente 16%, poco frecuente 30% y nada frecuente 53%. Veo una de estas preguntas una especie de situación ambivalente, ¿no? 2 datos relativamente positivos y 2 no tanto. Pero no es ambivalente, no Paco, sé, yo tampoco. porque por un lado, donde digamos que, para simplificar, donde aparece bien valuado al maestro por él mismo y por la sociedad, es cuando tiene que ver con la actividad propia, profesional, con su oficio, con la docencia. Y yo creo que ese tiene que ser el dato de entrada para cualquier revisión y transformación del sistema educativo. El maestro, según todos los datos que tú nos has mostrado, hace un buen trabajo, es reconocido y se reconoce a sí mismo por su trabajo, de tal manera que el maestro es y seguirá siendo una pieza clave dentro del proceso educativo, aún con las transformaciones de las que se ha hablado aquí, que se necesitan en efecto si vamos a modernizar nuestro sistema educativo. Lo demás tiene que ver con la política, tiene que ver con la organización, y eso me atrevería yo a decir, lo podemos hacer extensivo a otros sectores de la política y de la organización pública en nuestro país. ¿Pero qué tanto? Si lo comparamos con niveles de corrupción, de manejo como el que aquí se plantea a otros ámbitos, seguramente las cifras saldrán iguales. Lo cual no justifica el dato. Por supuesto que no, lo explica. Lo explica, sí, pero justifica en lo más mínimo. Es decir, la percepción social de que los criterios de asignación de plazas, por ejemplo, que la tercera parte de la población crea que se venden las plazas, en términos de opinión pública, de percepción... No es población en general, son maestros que ellos mismos dicen. Peor. Si los maestros, la tercera parte de los maestros consideran que las plazas se obtienen a través de mecanismos corruptos de venta, etcétera, bueno, a mí me parece un drama. A mí me parece que ese es uno de los temas que tenemos que revisar a fondo. Claro, tenemos que revisar la cuestión de la moral pública en el país, pero no es como vamos a transformar el sistema educativo. Tenemos que concentrarnos en cuestiones que tienen que ver con la realidad de nuestro país en general, donde se inserta el problema del proceso educativo que hay que transformar. Pero yo creo que estos cambios, este cambio, o sea, a final de cuentas, un cambio de sistema educativo tiene que pasar por garantizar tanto al maestro en lo individual, que su trayectoria dentro del sistema va a estar ligada a criterios que dependen de él, no a criterios que dependan de alguien más, como criterios políticos, ¿no? Digo, este dato, si asumimos, o si podemos traducir esto, que 30% de los maestros compran una plaza para entrar porque quieren ser maestros y tienen que terminar comprando una plaza, al año hay 80,000 cambios de maestros, 80,000 maestros plazas que son por renuncia, jubilación y demás. 30 son 25,000 plazas que se venden al año. ¿Es parte de la estructura del sistema? Sí, estoy de acuerdo. Es parte de las cosas que tenemos que cambiar en términos de garantía, de transparencia y demás, por supuesto. Mecanismos claros, lo dijo el doctor Santibáñez, un examen nacional de ingreso a la carrera docente y un concurso de oposición. Finalmente, todo lo que queremos es una educación de calidad. Así es. Y entonces, como bien lo dice Emilio, los datos nos dicen que la relación alumno-maestro está bien y el profesor está bien malado. Ahora, en lo político la situación no está bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto lo político afecta la calidad educativa del país? O sea, si no afectara, entonces que se arreglen, que se peleen, que Porque esa es política, tenemos que hablar de un ámbito mucho más amplio. No podemos reducir, sería una simplificación que ni los más duros críticos del sindicato pretenden, es que y ya se dijo en las entrevistas iniciales, que la calidad educativa depende de la forma de organización colectiva del magisterio, para nada. La forma de organización colectiva del magisterio, que es un derecho constitucional, que es un derecho histórico, que es parte de la forma en que estamos organizados como sociedad en muchos sectores. Y a mí, en lo personal, me parece que es además una forma correcta de defender los intereses de un trabajador que, si bien debería o podría valerse por sus propios méritos, por sí mismo, la verdad, la realidad del mercado, la realidad del Estado mexicano, la realidad de las condiciones de competencia hacen que el individuo, valiéndose por sus propios méritos y por sí mismo, aislado del colectivo que es un sindicato, no tendría las condiciones laborales, las condiciones de trabajo que tiene hoy en día. De tal manera que mi posición es que el trabajador sí necesita una forma de organización colectiva que le permite tener trabajo y tener totalmente de acuerdo, Emilio, pero que eso no afecte la calidad educativa de los alumnos. Que otras cosas no afecten la calidad educativa, la corrupción dentro del gobierno, también, las desigualdades del mercado, las presiones de otras culturas. Donde alguien compra una plaza es porque alguien la está vendiendo. O sea, digo, la corrupción tiene dos caras. Yo creo que aquí el tema clave, y ahorita lo decías tú, es que uno de los cambios estructurales
que son importantísimos en educación para poder empoderar a los maestros, darle más poder a los maestros y los directores, porque estamos de acuerdo, entran por los mecanismos que sea, pero entran al sistema educativo y se encuentran en una escuela que no tiene condiciones, que no tiene recursos, que no tiene autonomía, que no pueden asumir su responsabilidad porque no tienen poder. Entonces, darles poder a los maestros en la escuela para las cuestiones académicas, a los directores, darle poder a los padres de familia significa que alguien más lo tiene que perder, ¿eh? Porque el poder no aparece así nada más. Necesitamos un nuevo balance de poder en el sistema educativo. O sea, darle poder al director de la escuela implica quitarle poder a la cúpula del sindicato. Y a la autoridad educativa. Fíjate que yo creo que eso no cuestiona la capacidad y el derecho legítimo de organización de los trabajadores en el sindicato. No, de ninguna manera. Los obliga a una modernización. Es decir, el sindicato, creo, debería darles de pelear, más y exigirles más. Debería de pelear, por ejemplo, el ingreso para convertirse en profesor. En vez de que el sindicato pelee, asigno yo las plazas, que el sindicato pelee por criterios claros para que se asignen las plazas. Es decir, el tipo de lucha sindical no se elimina por esta redistribución de funciones entre los actores del sistema educativo. Se moderniza, se transforma, sin duda. Pero yo no creo que se cuestione el derecho de agruparse en un sindicato, sino creo que al contrario, legitima este derecho en términos sustantivos y no en términos de organización política. Es decir, insisto, la pelea del sindicato debiera ser, en un escenario moderno, democrático, por criterios claros de asignación de plazas y no porque la asignación sea directa. Pero aquí se está hablando, un criterio más meritocrático. Aquí se está hablando como si la única parte no clara de nuestro sistema en general en México es el sindicato, como si dentro del gobierno, las autoridades burocráticas, incluso las entidades privadas, ahí hay plena transparencia, hay flujo de información y hay esquemas democráticos de cogobierno. No es verdad. De tal manera que quitarle al sindicato para dárselo a un ente abstracto que es presentado como transparente, honesto, democrático, que no existe en nuestro país, no me parece ni válido. Cargar todo sobre el sindicato, cargar todo sobre los maestros, en base a un modelo abstracto a favor de la transparencia, la democracia, el mérito propio, pues yo lo quiero ver dónde existe eso. Ahora, vamos a construirlo, pero vamos a construirlo juntos y vamos a hacerlo respetando, uno, el derecho colectivo de los trabajadores de la educación de afiliarse y defender sus intereses colectivos, además de los individuales, que no son los mismos. Y segundo, teniendo un rol en la educación como lo ha tenido, porque cuando nadie iba a la selva, nadie iba a la montaña a educar a gente que no puede pagar una colegiatura en una escuela privada con autonomía, con participación de padres de familia, el maestro y la maestra sí fueron del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Ahora, esos 100 años de historia no lo podemos borrar para ahora dotar a un director, como si ese director, porque presenta un concurso de oposición y tiene un nivel de maestría, ya es un director impoluto que va a administrar la escuela con criterios de racionalidad como si estuviéramos en Finlandia. No es así. Entonces, apliquemos la realidad y parte de la realidad que ha contribuido a lo que tenemos hoy en México es el sindicato. No podemos desconocer esto. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Emilio. O sea, de ninguna manera se trata de ir en contra del derecho de asociación de los trabajadores, ni de reconocer la importancia que el sindicato ha tenido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido en el desarrollo del país. Ni que tampoco se gane menos. Que no es el único culpable. O sea, ni responsable. Y yo aumentaría otro punto que es fundamental. Que lo que se haga no se va a poder hacer sin los maestros. No, por supuesto. Y sin el sindicato. Porque se nos acaba el tiempo en 30 segundos, brevemente, de manera de conclusión. ¿Tenemos razones para ser optimistas o pesimistas con lo que va a pasar con la educación en este país, dada la situación que tenemos? Absolutamente optimista. Sí, por supuesto, porque yo sé que hay voluntad, yo sé que hay capacidad, yo sé que la corresponsabilidad se puede lograr si abrimos los espacios de corresponsabilidad y participación que se necesitan. Es decir, no hay dos responsables nada más que son la Secretaría y el sindicato, están responsables los padres, en lo gremial y en lo individual está responsable la sociedad civil, empresarios, académicos, técnicos, etcétera. Hay que abrir los espacios de corresponsabilidad. Hay condiciones, yo también sería optimista, sin duda. Hay condiciones y hay mesas establecidas y hay diálogos establecidos. Yo creo que la última negociación del contrato colectivo con el CENTE es un buen ejemplo. Se acordaron cosas que tienen que ver con la calidad. Se acordaron la creación de 14.800 plazas, todas sometidas a concurso, todas, no la mitad, no una parte, todas sometidas a concurso. ¿Eso es nuevo? ¿La primera vez que sucede? Totalmente nuevo, totalmente nuevo y apunta a la calidad. Yo me parece que hay datos concretos que nos permitirían ser optimistas. Nosotros como sociedad, padres y madres de familia, pugnaremos y seguiremos luchando
porque se integre, vuelvo a insistir, y se fortalezcan nuestras comunidades educativas. Ahí con eso le estamos dando lugar a todos, a nuestras autoridades, al sindicato, a los maestros y maestras, pero eso sí, que cumplan con sus obligaciones y que no radicalicen el poder, porque el coto de poder precisamente es lo que ha causado nuestra ineficiencia en la calidad educativa. Yo no sé si puedo ser optimista. Creo que en efecto, como se dijo aquí por todos, hay un gran consenso. Todos estamos más o menos con la visión compartida del diagnóstico de la calidad educativa y los problemas que tenemos como país. Sin embargo, no está claro que en el tiempo que está corriendo, y está corriendo demasiado rápido, estemos dando los pasos, todos los actores en coordinación para poder hacer las transformaciones que requerimos. No se requiere solo de la voluntad del sindicato, que la hay, de los padres de familia, del sector privado, de la Secretaría de Educación Pública. En todos estos lugares hay voluntad, hay claridad de metas. Sin embargo, falta ese proceso de coordinación, de articulación de todas estas voluntades para que avancemos, porque el ritmo del cambio en materia educativa hoy, a diferencia de lo que fue el siglo XX, es aceleradísimo. De tal manera que si pasan 6 años o si pasan 10 años, estamos en una realidad totalmente distinta. Perfecto. Nos queda una mesa más que sería probablemente sobre descentralización, ¿no? Que haríamos en otro momento, ¿no? Si ustedes nos acompañan, se los agradeceremos, porque creo que también es otro tema, ¿no? Cómo los estados están administrando sus recursos, qué pasa con el caso del Distrito Federal, que según entiendo es una atribución federal todavía. Muchas gracias por su compañía. Sí, muchísimas gracias, y nosotros como sociedad civil, ojalá sí se logre una reforma en materia educativa. Y obviamente los profesores, todos entendemos, son una parte fundamental y queremos que estén ahí adentro. No queremos dar la señal de que queremos que ganen menos, que ganen más, y también hay que exigirles más. Si los especialistas que saben son optimistas, bueno. Si nos va bien, le va muy bien a México. Debe ser de forma integral y beneficiarnos todos para bien de todos. Esto es Opinión Pública, como siempre, todos los viernes, 10:30 de la noche. Muchas gracias.